La pregunta dice, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Vamos a contestar esta pregunta y al terminar esta presentación no habrá duda de la respuesta. Pero ¿de dónde viene esta doctrina? La doctrina de la inmortalidad viene de un principio de filosofía pagana integrado con la creencia y de la fe cristiana. Y esto ha suplantado la verdad que tan claramente es dicha por las Santas Escrituras, que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son espíritus ministradores que vienen a servir a los vivos que han de engendrar la salvación. Eso parece al ministerio actual de los ángeles, ¿no? ¿Han escuchado ustedes decir a personas, mi papá es mi ángel guardián? Mi mamá que falleció desde los cielos me cuida. Esta doctrina de que la conciencia de los muertos sigue viva y aún más que vuelven a servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Satanás puede evocar ante los hombres apariencias de amigos y familiares fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y tonos son producidos con exactitud maravillosa. ¿Qué es una de las frases que ustedes escuchan al mundo decir a familias que han perdido a un ser querido? No te preocupes, ya está en un mejor lugar. ¿No es así? No te preocupes, ya está disfrutando del cielo, de la compañía de los ángeles, ¿verdad? Muchas personas, hermanos, se consuelan con pensamientos de que sus amigos y familiares están disfrutando de las delicias de los cielos. Sin sospechar de ningún peligro, prestan oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer que estas personas se han comunicado con muertos, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Leamos lo que dice la pluma inspirada. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunden el error de que no se hace diferencia entre los justos e injustos. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus da a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas Escrituras. Aparentando profundo interés en los amigos de la tierra, insinúan los más peligrosos errores. El hecho que dicen algunas verdades y anuncian algunos acontecimientos da a su testimonio verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por multitudes como si fueran verdades sagradas de la Biblia. Y se rechaza a Dios, se desprecia al Espíritu de gracia y se considera la sangre de alianza como profana. A nuestro Cristo le niegan su divinidad
y a nuestro Creador lo bajan a su nivel. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolos a completo fraude y al juego de mano de mediums. Es cierto que muchas veces supercherías han sido tomadas como manifestaciones verdaderas, pero también hay muchas manifestaciones que en realidad son sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo no son resultado de supercherías o de la astucia humana. Son la obra directa de ángeles malos que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción del alma. Muchos hombres están entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Estas personas no toman en cuenta los testimonios vivos que se encuentran en la Santa Palabra respecto a los milagros de Satanás y sus agentes. Solo fue mediante la ayuda de Satanás que los nigromantes de Faraón pudieron imitar las acciones de Dios. Pablo y muchos más declaran que antes de la venida de Cristo habrá manifestaciones del poder satánico. En Apocalipsis 13, 14 dice: obra grandes prodigios de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y se engaña a los que se habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Hermanos, lo que se predice aquí no es una simple impostura. Esto engañará a la mayor parte de la tierra. El príncipe de las tinieblas por tanto tiempo ha empleado su astucia, sus poderes y su inteligencia al engaño, y adapta hábilmente sus tentaciones para los hombres de toda clase y de toda condición. A las personas cultas y refinadas se les presenta el espiritismo bajo sus aspectos sutiles e intelectuales. El que, vestido de brillo de celestiales serafines, se le presentó a nuestro Salvador en el desierto para engañarlo, también se le muestra a los hombres de un modo atractivo. Apela a la razón por la presentación de temas elevados. Excita la imaginación de sublimes arrebatos y induce al hombre a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría y desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que transportó al Redentor del mundo al monte más alto, también presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá sus sentidos a todos los que no estén protegidos por el poder divino. Pero ¿qué enseña el espiritismo? ¿Qué es la doctrina del espiritismo? Que el hombre es un ser susceptible, que su destino es progresar desde su nacimiento y aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. ¿Será que nosotros podemos ser como un Dios? ¿Será que la creación puede llegar a ser igual al Creador?
No, hermanos, este es el mismo problema que tenía Lucifer. Y de la misma manera nosotros nos estamos perdiendo. También enseña que cada inteligencia se juzgará y no será juzgada por otra. El juicio será justo porque tú te juzgarás a ti mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo: cuando la conciencia espiritual se despertó en mí, yo entendí que todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Eso es lo que enseña el espiritismo y eso es lo que enseña a todas las personas, que así deberíamos ver a los humanos. También dicen los maestros espiritistas que todo ser justo y perfecto ese es Cristo en la tierra. Entonces hay muchos Cristos en la tierra, de acuerdo a lo que enseña el espiritismo. Dice: así en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo de carácter. Hermanos, aquí dice, eso no es progreso, sino es retroceso. Hay una ley intelectual y espiritual que dice que nosotros podemos modificar nuestro ser mediante lo que contemplamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. La inteligencia se adapta gradualmente con asuntos en los cuales nosotros nos ocupamos. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Los indulgentes a sí mismos, los amigos de placer y a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a la gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia la fragilidad de la humanidad, nota los pecados que nosotros estamos más inclinados a cometer y cuida de que esas ocasiones no falten en nuestras vidas para satisfacer el mal. Tienta a los hombres para que excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin que la intemperancia debilite sus fuerzas. ¿Para que debilite qué? Nuestras fuerzas físicas y energías mentales y morales. Si no tienes energía física, si no tienes energía mental, entonces ¿qué queda para darle a Cristo? ¿Podrás estudiar, podrás trabajar para Él? Entonces Él está atacando lo único que tú puedes ofrecerle a Cristo: tu energía, tu tiempo, tu pensamiento. Ha hecho morir y está haciendo morir a miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Hermanos, los cementerios están llenos. Ahí en el cementerio siempre hay negocio, ¿sí? Porque siempre hay customers, siempre hay gente que está muriendo. Escuchen esto. Para completar su obra, por intermedio de estos espíritus, el verdadero conocimiento declara por estos espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres sobre cualquier ley y que cualquier cosa es buena,
que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen no tienen culpabilidad alguna. Está usando estos espíritus para declarar estas cosas. Y la mayor parte de las personas lo están creyendo. Dice, se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas. ¿Qué tipo de personas? Que profesan ser discípulos de Cristo. Porque las personas que no profesan ser discípulos de Cristo ya están en sus redes, ¿verdad? Dice, pero nadie debe dejarse alucinar por acertos engañosos del espiritismo. Nosotros no tenemos por qué ser engañados por esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado suficiente luz para que podamos descubrir la trampa. Amén. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo es una plena contradicción ¿de qué? De la palabra de Dios. Vayamos a las Escrituras. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca del estado de los muertos. Algunos de estos versículos ya los van a poder reconocer obviamente porque ya lo saben, pero también la hermana Mayra Dimas los tocó el sábado pasado. Primera pregunta: ¿pueden alabar los muertos a Dios? Muchas de las creencias es, pues mi hijo murió, pero yo sé que está en el cielo con una arpa, cantando y alabando a Dios. Esa es la creencia de muchas personas. Mi mamá le gustaba cantar en la iglesia, yo sé que está cantando en el cielo. Creencias son creencias. Vamos a usar la Biblia y vamos a dejar que la Biblia nos dé las respuestas. Vayamos al libro de Salmos 115. Versículo 17. Salmo 115, versículo 17, dice: no alabarán los muertos a JH, ni cuantos descienden al silencio. ¿Qué dice la Biblia? No. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿puede pensar el muerto? ¿Puede pensar en mí? ¿Puede pensar en ti? ¿Puede acordarse de ti? ¿Okay? En Salmo 146, versículo 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Puede pensar el muerto? No. Muchas personas piensan que sus seres queridos piensan en ellos desde el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? No piensan. Tercera pregunta: ¿y qué de los sentimientos? Si tus seres queridos están en el cielo, ellos siguen amándote, ¿no? Veamos lo que dice Salmo 146. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Okay. La palabra de Dios dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
No hay más sentimientos, ni el amor, ni el odio, ni la envidia. Jóvenes, cuando ustedes están con sus amigos y les hacen comentarios donde expresa que el muerto todavía piensa, todavía siente, sépanse estos versículos. Tenemos que sabernos estos versículos. Satanás se lo sabe, nosotros también tenemos que sabernos. Joven, si has perdido a un padre, a una madre, a una abuela, a un abuelo, te gradúas, te casas o eres humillado en alguna manera, ¿lo puede observar ese ser querido del cielo? ¿Puede ver cuando tú haces esas cosas? ¿Cuando te dan un honor o cuando te humillan? La Biblia da la respuesta. Vayamos a Job 14:21. Job 14:21. Dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. No lo sabrá. El último versículo que voy a compartir se encuentra en Job 7. Muchas personas dicen, mi mamá me vino a visitar hoy. Siempre que escucho un ruido, sé que es mi mamá que me viene a visitar, o mi papá, o mi hermana, o mi tío, o cualquier persona que sea, y ya se sienten más a gusto. Pero la Biblia dice en Job 7, 9 y 10, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende a Seol no subirá, no volverá más a su casa, nunca más regresará, ni su lugar le conocerá más. Entonces, en conclusión, hermanos, no pueden alabar, no pueden pensar, ya no tienen sentimientos, no te pueden observar y nunca pueden regresar a la casa. Entonces, la conclusión, hermanos, es que los muertos nada saben, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hay personas que se quieren comunicar con los muertos si nada saben? Entonces, ¿por qué lo prohíbe Dios? Porque Dios lo prohíbe, ¿no? Ok, veamos Levítico 19:31 que dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, y ahí está la firma, yo Jehová, vuestro Dios. Y en capítulo 20, versículo 27 dice que los que lo practiquen, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿O qué merecen? Los apedrearemos. La muerte es la consecuencia de esta práctica. Pero ¿por qué será la consecuencia? ¿Por qué la muerte es la consecuencia? ¿Por qué Dios no quiere que nosotros estemos involucrados en esto? Tiene que haber alguna razón, ¿verdad? Veamos, la Biblia nos dice, en Números 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ustedes ya han visto este versículo. Versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus, recuerden esa palabra, sus dioses. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vamos a ver más claramente por medio de las escrituras del siervo David por qué se encendió el furor contra Israel de parte de Jehová. En Salmo 106, yo les aconsejo que vayan a eso en su Biblia para tenerlo ahí. En Salmo 106 nos da una descripción más mejor de lo que sucedió aquí en Números 25. Dice,
Salmo 106, versículo 28. Estamos hablando del mismo evento, ¿ok? Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron, ¿se acuerdan de la palabra? Ellos comieron, ¿right? Los sacrificios de los dioses eran ¿qué? Los dioses eran los muertos. No eran dioses, eran muertos. Aquí te está explicando con más detalle lo que sucedió allí. Pero 10 versículos después vamos a ver un detalle aún más más importante. Dice en versículo 37, sacrificaron sus hijos y hijas a los demonios. En Números 25 te dice que eran dioses. En el versículo 28 te dice que eran los muertos. Pero aquí clarifica que los muertos eran demonios. Está tan claro que por eso se encendió el furor de Cristo con su pueblo, porque ellos derramaron la sangre inocente de sus hijos y hijas. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Y ¿saben qué, hermanos? Si nosotros participamos de estas cosas, si dejamos que nuestros hijos participen del espiritismo en forma de televisión, de películas, de música, de videojuegos, estamos sacrificando también a nuestros hijos, porque también perderán sus vidas, hermanos. Tengamos cuidado con lo que nosotros tenemos en casa y con lo que nosotros dejamos que nuestros hijos vean, porque todo lo tienen en el teléfono. Los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo justo y el pecado, entre lo noble y lo puro de los seguidores de Cristo y los más degradados seguidores de Satanás. Entonces, cuando Satanás pone en un lugar alto o un lugar exaltado al más vil pecador, ¿qué le está declarando al mundo? Puedes vivir en la manera que tú quieras. No tienes que creer en la Biblia, ni siquiera tienes que creer en Dios. Vive como tú quieras, porque vuestro hogar es el cielo. Los espíritus no hacen esa diferencia, pero ¿quién sí lo hace? ¿Quién lo hace? Amén. Pero hay una solemne advertencia en la palabra de Dios para esas personas que hacen esa perversión. Ay de los que llaman lo malo bueno y lo bueno malo, y ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Así como el guardia romano que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que se le fue dada por los ancianos y los sacerdotes para negar la resurrección de Cristo, también así son los que creen en las manifestaciones espiritistas, porque hacen creer que no hay nada milagroso o no hubo nada milagroso alrededor de la vida de Jesús, y llaman la atención a sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Pocas son las personas que tienen un justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro de caer en su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que satisfacer su curiosidad. La curiosidad. Jóvenes, ustedes están aprendiendo, están experimentando, y la curiosidad tiene que ver mucho y tiene mucho que ver en sus vidas.
muchas veces los pueden invitar a hacer cosas que ustedes saben que no son correctas, pero por saber o por querer sentir, lo hacen. No lo hagan. Toda cosa que hagan, piénsenlo y oren a Dios y sabrán la respuesta. Y a estas personas con esta curiosidad, miren lo que dice. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios, otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe, amén, puede libertar a esas almas prisioneras. Solo la oración con fe. Pero si esa persona no desea ser liberada, si esa persona no está orando, se mantiene en la red de Satanás. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta, pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. Si tú te dejas llevar, si yo me dejo llevar, yo no sé a dónde mi conducta me va a llevar. Y luego yo seré una embajadora y yo traeré a otros, en vez de traer a otros a Cristo, ¿a dónde los voy a llevar? A Satanás. Y la obra de nosotros es llevarlos hacia la vida eterna. Esa es la obra misionera. Pero si yo empiezo como a satisfacer mi curiosidad, yo puedo llegar a un estado donde yo estoy llevando a las personas a Satanás. Hermanos, tengamos cuidado con nuestras acciones, tengamos cuidado con cómo satisfacemos nuestras curiosidades con objetos que sabemos que no son de Dios. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No tiene sentido, hermanos, porque ¿qué dice el versículo que sigue? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dice que si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada acerca de la naturaleza del hombre y del estado de los muertos, que ellos reconocieran en esas declaraciones y manifestaciones del espiritismo de la operación de Satanás. Pero el problema es, hermanos, que en vez de renunciar la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, nosotros decidimos caminar a ciegas y seguimos en el mismo camino, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Mire lo que pasa cuando no recibimos el amor o cuando decidimos no recibirlo. ¿Todos somos capaces de recibir el amor? Amén. Pero podemos escoger ¿qué? No hacerlo. Entonces esto es lo que pasa. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios entonces envía un poder engañoso para que crean la mentira. Toma, eso es lo que quieres, aquí está. Tenemos, hermanos, la verdad. Tenemos la verdad, pero tenemos que pasar tiempo leyendo la verdad, porque si no, no la vamos a conocer. Hermanos,
Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo no solo atacan a hombres, sino también a Satanás y a los ángeles. Han emprendido la lucha contra potestades, principados y malicias en los aires. Satanás no cederá ni una pulgada del terreno. Pero hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, amén. Entonces el pueblo de Dios debe hacerle frente, así como lo hizo nuestro Cristo Jesús ante la tentación, que respondía con un escrito está. Pero ¿cómo podemos nosotros responder a un escrito está si no conocemos la palabra? Si no conocemos dónde están estos versículos. Si alguien nos dice algo, no sabemos cómo encontrarlo en la Biblia. Fácilmente somos engañados. Lo que te quiero decir, hermano, es que Satanás, como en el mismo tiempo que estaba atentando a Jesús, sigue conociendo la Escritura. Sigue teniendo el conocimiento de la palabra, y también para este tiempo la va a usar para seguir pervirtiendo y engañando a las personas. Pero ¿por qué, hermanos, es importante que nosotros comprendamos por nosotros mismos? No porque el hermano Joselito sabe la doctrina, no porque el hermano Arturo o el hermano, no porque ellos sepan la doctrina quiere decir que yo estoy bien, right? No, porque es importante que por sí mismos nosotros entendamos el testimonio de las Escrituras. Amén. Les tengo algo. Miren lo que dice aquí. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes o amigos queridos, que se proclamarán a las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos de estar listos para resistirles con la verdad bíblica, que los muertos nada saben y que los que aparecen como tales son espíritus de demonios, que no son tu ser querido que apareció a decirte o hablarte de alguna blasfemia en la Biblia. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros que conocer estos testimonios por nosotros mismos, porque podemos enfrentarnos con estos espíritus. Por eso, hermanos, es importante. Vayamos a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Satanás se está preparando. Es inminente, hermanos, esta hora de prueba que viene para el mundo entero. Pero aquí dice, y es una promesa, es palabra de Dios que dice: por cuanto tú la has guardado, yo también ¿qué? Te guardaré en esta hora de prueba. Hermanos, tenemos que guardar la palabra, tenemos que estudiarla para ser librados. Solamente con la protección divina nosotros seremos guardados y no engañados durante estos grandes engaños que vienen para nosotros. Hay un tipo de persona, y ya para terminar, hay unos tipos de personas que dicen: no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Haga lo que haga, yo
yo voy a estar bien, o no importa lo que haga, yo voy a ir al cielo. Hay una declaración muy importante de parte del profeta Isaías para este tipo de personas. Se encuentra en 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque te hemos puesto nuestro refugio en donde, en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Aquí está la respuesta de Dios. En Isaías 28:17. Esta es la respuesta de él. También pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasare el azote, cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor. Dice la declaración: los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Hermanos, el deseo mío es que nosotros no estemos adormecidos, y que estemos despiertos, y que estemos protegidos y seamos sostenidos por la mano de Dios, porque hemos cumplido la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por su atención, y pido, hermanos, que mantengamos nuestras oraciones para que podamos estar en pie para esas tentaciones y no seamos engañados. Dios los bendiga.